de Romanos versículo 26 dice que los hijos de Dios pueden estar seguros de que Dios tiene el control en sus vidas, aun cuando todo parece oscuro. Como dice John Piper, si usted vive dentro de esta promesa masiva, su vida es tan sólida como el peñón de Gibraltar. Nada, dice Piper, nada puede derribarle cuando está dentro de las murallas de Romanos 8:28. Y perdón, no era el 26, era el 28, hermanos. Fue Romanos 8:28. Dice, fuera de Romanos 8:28 todo es confusión, ansiedad, miedo e incertidumbre. Es decir, esta promesa solo se da para los que aman a Dios. Y es una muralla, es una promesa que da seguridad a los hijos, ¿verdad? Y en tercer lugar, esta bendición, como también lo dijimos anteriormente, no es para todos, solo es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, Romanos 8:28 es exclusiva, no tiene inclusividad, es exclusiva solamente para los hijos de Dios. La pequeña frase que nosotros vemos al final de Romanos 8:28, que dice llamados conforme a su propósito, resalta la soberanía de Dios y nosotros esta la vamos a poder entender en el contexto del capítulo 9, un capítulo que no está desligado o divorciado del capítulo 8 que estamos viendo. Allí nosotros podemos ver que este llamado y propósito de Dios que está en Romanos versículo 8, versículo 28, y que todos nosotros debemos entender que este llamado, nosotros no influimos en nada para ser llamados conforme a su propósito. Es decir, que no hubo nada que nosotros pudiéramos hacer para que el llamado de Dios se diera en nuestras vidas conforme a su propósito. Al igual que Dios nos amó primero para que pudiéramos nosotros amarlo a Él, de la misma manera Él nos llamó, ya que nosotros nunca le hubiéramos buscado a Él, hermanos. La Biblia así lo dice. Nosotros nunca hubiéramos buscado al Dios de la Biblia si Él no toma la iniciativa de buscarnos a nosotros primero. Y esto nosotros lo vemos ilustrado en Romanos capítulo 9, versículo 10 al 12. Ahí vamos a mirar el llamado y propósito de Dios. Nosotros vamos a notar en los versículos 7, Romanos 9, 7 y 8, ¿verdad? Que Pablo está diciéndole a la iglesia en Roma que los descendientes de Israel no son considerados hijos de Dios solamente por el hecho de ser israelitas. Pero en el versículo 10 al 12 dice, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Quiero volver a leer lo que el versículo 10 dice al principio, dice, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, ¿verdad? El Evangelio de Juan capítulo 1 dice que los que son nacidos del Espíritu, esos son hijos de Dios, no los que nacen de la carne. El día de hoy mucha gente cree que son hijos de Dios, pero no es así, hermanos. La Biblia dice que solo los que son nacidos del Espíritu Santo son los hijos de Dios. Y aquí dice, no son los hijos de la carne los que son los hijos de Dios. Esto se refiere, hermanos, a los judíos que creían que solo por ser judíos eran hijos de Dios. Pero ellos no seguían a Dios por fe, es decir, por la promesa, sino por las obras, según Romanos capítulo 9, versículo 30 y 33. Ahora, hermanos, vean lo que sigue diciendo el versículo 10 de Romanos 9, dice, vea cómo Pablo dirige la atención a la soberanía de Dios con una ilustración antiguo testamentaria. Dice, y no solamente esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, versículo 11 dice, porque aun cuando los mellizos, escuche, no habían nacido y no habían hecho nada bueno ni malo para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Esto, hermanos, de verdad es una tremenda revelación de lo que es la soberanía de Dios. Él no nos llamó por ser buenos. Él lo hizo conforme a su voluntad y el ejemplo está en los dos mellizos. La tradición judía
decía que el menor serviría al mayor, pero Dios elige que sea al revés y el mayor es quien servirá al menor y lo hace soberanamente. Este es un llamado soberano y es muy claro según Romanos 9, 10 y 12, ¿verdad? Dios llama a quien Él quiere y no hay injusticia en Dios. Escuche lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 20, dice: ¿dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? Dios es soberano, hermanos. Dios nos llamó. Me encanta cuando Jesús le dice a sus discípulos: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Juan 15, 16. El ser humano, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero al ser humano, hermanos, disfruta escogiendo en quién va a creer o en qué va a creer. Le encanta escoger en quién o en qué va a creer. Hace poco yo miré un documental donde una joven en Alemania se volvió al islamismo radical y se fue a vivir a Siria, donde fue radicalizada, y cuando ella fue rescatada de allá después de 6 años, viviendo la vida que se vive allá como mujer, ¿verdad? Queriendo escapar después de 2 meses, cuando después de 6 años su padre logra por fin rescatarla y llega nuevamente a Alemania, le preguntan a ella por qué se fue para allá y se radicalizó. La respuesta que ella dio es que dijo que en aquellos tiempos la religión musulmana, el Islam, estaba de moda. Hermanos, una cosa que nosotros debemos entender es que Dios no se presta a hacer un cuadro más para adornar nuestras casas. No es un Dios que escoges para que te cuelgues de adorno en el cuello o lo pongas en una estampa para guardar en tu cartera y que después te sientas en ella cuando comes o cuando manejas. Dios nos llamó a su salvación. Lo hace por medio del Evangelio. No nos merecíamos tal regalo. Él nos lo dio de pura gracia, hermanos. Según lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9, dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. El comentarista William Hendrickson nos explica que dicho llamado a la salvación existía en la eternidad de Dios antes de que todo fuera creado. Y esto, hermanos, concuerda con las escrituras que están en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Dice: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, es decir, el llamamiento de Dios tiene un propósito. Escuche lo que sigue diciendo: no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Desde la eternidad. Hermanos, la salvación no es algo que se le ocurrió a Dios cuando usted estaba pasando un momento muy difícil de su vida. La salvación, hermanos, no es una obra que surge por una mera casualidad. La salvación que usted recibió de parte de Dios fue planeada desde la eternidad, hermano. Ni siquiera usted existía cuando usted ya estaba en los planes de Dios. Sabía cómo nacería, sabría cuál era su vida y Él sabría lo que haría con usted. Eso es lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Este llamado, hermanos, tiene el preconocimiento de Dios. Él sabe de antemano que está llamando a pecadores a una vida santa, pero también sabe que continuarán pecando y aún así los amó desde la eternidad. Un ejemplo es cuando Dios creó a Adán y a Eva. Él sabía que estos pecarían y aún así los creó. Y lo hizo, hermanos, porque los amó desde la eternidad. Esto nos lleva a pensar que si Dios sabía bien, entonces la salvación de los pecadores debemos entender que era parte del plan eterno de Dios. Es decir, la caída de Adán y Eva no tomó a Dios por sorpresa. Él ya lo sabía y aún así les dio vida a ellos y aún así planeó que su Hijo diera su vida por ellos para salvación.
para restauración de todo lo que Dios creó. Y como bien lo dijo el pastor Sugel, Dios no nos ama por lo que somos, sino a pesar de lo que nosotros somos. Él sabe de antemano, escucha hermano, Él sabe de antemano que tú seguirás pecando y aún así Dios te llamó a su salvación. Él sabía, hermanos, cuando te llamó que tú eras pecador y perdonó tus pecados pasados. Él sabía que tú ibas a continuar pecando. De hecho, Él sabe que vas a pecar el día de mañana y cómo vas a pecar el día de mañana. Dios sabe, si Dios te da vida, que vas a pecar dentro de un año y aún así Dios te salvó. Aún así Dios pensó en ti. Él te dio de su Santo Espíritu para que participaras de las abundantes riquezas de su gracia. Es su amor el que nos sostiene y nos ayuda en su propósito. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es ese propósito? Bueno, el versículo 29, que es el texto que vamos a ver el día de hoy, dice, si gusta ir a ese texto y observarlo conmigo, dice, porque a los que de antemano conoció, repito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hay tres cosas que podemos observar de este texto y que vamos a ir viendo poco a poco. La caída de Adán, hermanos, en el pecado distorsionó la imagen de Dios en el hombre. Y el Espíritu Santo trabaja para formar esa imagen en los creyentes nuevamente. Esa es la restauración en la salvación. Algo que de verdad, hermanos, debería de impresionarnos, se encuentra al inicio del versículo 29, que dice, porque a los que de antemano conoció. Vea cómo Dios conoce a los suyos, hermanos. Esto nos enseña que nuestra salvación no depende de que nosotros digamos que conocemos a Dios. Eso ya lo hemos ido viendo, sino de que Dios certifique que nos conoce a nosotros por medio del Espíritu Santo. Romanos 8:16, un texto que vimos, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, porque Él nos guía conforme al Espíritu. Ahora quisiera que nos quedara claro, hermanos, el concepto. Quisiera que nos quedara claros el concepto. El hombre religioso puede decir que conoce a Dios. Y de hecho cualquiera puede decir eso, hermanos. Cualquier persona que tenga boca y que tenga voz puede decir que conoce a Dios. Pero la pregunta verdadera es, ¿Dios te conoce a ti como su hijo? Esa es la pregunta que realmente a nosotros nos debe de importar. ¿Dios te conoce a ti como su hijo? ¿Dios me conoce a mí como su hijo? Vamos a mirar algunos textos que nos enseñan la importancia de ser conocidos por Él. Por ejemplo, Jeremías capítulo 1, versículo 5, si gusta acompañarme. Jeremías 1:5 dice, antes que yo te formase en el seno materno, te conocí. Un momento, hermanos. Antes que yo te formase en el seno materno, te conocí. ¿Cómo puede ser posible que Dios conozca a alguien si ni siquiera ha nacido? Pero la sorpresa no termina aquí, hermanos. Sigamos leyendo, por favor. Dice, y antes de que nacieras yo te consagré. Antes de que tú nacieras yo ya tenía un propósito para ti. Ni siquiera estabas en el vientre de tu madre. Yo ya sabía quién tú eras y el propósito que tú tenías en este mundo. Esto habla, hermanos, de que nuestra salvación no es un acto de alguna coincidencia. Es el propósito de Dios que existe en la eternidad de Dios.
Antes que yo te formase en el seno materno, ni siquiera estaba hecho Jeremías, y dice, yo ya te conocía. Yo ya sabía de ti. Y antes que nacieras te consagré y te puse por profeta a las naciones. Ahora, el que Dios nos conozca como hijos es un fundamento sólido, hermanos. Inamovible. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19 dice, no obstante, el sólido mandamiento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Este es un fundamento que no puede ser removido. Es un fundamento que permanece firme en los hijos de Dios porque son conocidos de Él. Y es un fundamento. Y es un sello verdadero. Hermanos, Dios conoce a los que son suyos. Dios tampoco puede ser engañado. Escuchen lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora, yo no sé si usted se da cuenta. Lo amamos porque Él nos amó primero. Lo seguimos porque Él nos llamó primero. Y ahora le conocemos porque Él nos conoció primero. ¿Quién tuvo la iniciativa en todo esto, hermanos? Dios. Dios siempre tomó la iniciativa porque había un plan predeterminado desde antes de que nosotros naciéramos, desde antes la fundación del mundo. De hecho, hermanos, todas esas buenas obras que nosotros hacemos para Cristo están preparadas desde antemano, desde antes de la fundación del mundo. Dios toma la iniciativa absolutamente en todo. Ahora, muchos dicen en palabras que aman a Dios. Esto es algo que usted siempre va a escuchar fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia. Muchos dicen en palabras que aman a Dios. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. Primera de Corintios 8:3. Si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. Hermanos, cuando venga el día del juicio, habrá mucha gente que le dirá en aquel día al Señor, a Cristo, Señor, Señor. Pero la respuesta que Él les dará a estas personas será, nunca os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Mateo 7:23. Con esto nosotros entendemos que no se trata de palabras, hermanos. No se trata de decir, Señor, yo te amo. Señor, yo te conozco. El punto principal es, Dios me conoce a mí. Él sabe quién soy yo para Él. Él me concibió para la salvación eterna. Esa es la pregunta que realmente debe de ser contestada en nuestra mente y en nuestro corazón. Si realmente Dios nos conoce, nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, quien nos guía hacia toda verdad. Ahora, la palabra conocer que vemos en el versículo 29 es mucho más que el mero conocimiento intelectual, como lo explica John Stott. Escuche lo que él dice. Este verbo conocer expresa una relación personal de cuidado y afecto. Cuando Dios conoce a las personas, las cuida. Cuando conoció a los hijos de Israel en el desierto, lo que se entiende es que se ocupó de ellos. De hecho, hermanos, Israel fue el único pueblo de todas las familias de la tierra al que Jehová conoció, es decir, amó, eligió y con el cual concertó un pacto eterno. El significado que nosotros vemos de conocer de antemano en el Nuevo Testamento es similar. Dios no rechazó a su pueblo Israel, al que de antemano conoció, es decir, al que amó y eligió. En Romanos 11:12 no fue rechazado. Ahora, a la luz, hermanos, de este uso bíblico, conocer, la palabra conocer se usa en un sentido prácticamente íntimo, idéntico al de amar. Podríamos decir que a quien conoció de antemano lo amó.
Es por consiguiente el equivalente a amar de antemano. El conocimiento previo es amor soberano y eterno. Entonces, cuando Romanos 8:29 dice a los que de antemano conoció, puede traducirse como a los que de antemano amó, aún sin haber nacido. Esto significa, como lo acabo de decir, que Dios nos amó mucho antes de que naciéramos y nos llamó desde la eternidad, aún sabiendo que éramos débiles e insignificantes y que íbamos a pecar. Aún así Él nos amó. Y este concepto, hermanos, es el mismo que Dios declaró a Moisés en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, que dice, no porque vosotros seáis más numerosos que todos los pueblos, Jehová os ha amado. No, esa no fue la razón. Dice, os ha escogido, perdón, vuelvo a leer el texto, dice, no porque vosotros seáis más numerosos que todos los pueblos, Jehová os ha amado y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Es decir, si Dios quería hacer un pueblo que lo representara a Él, hermanos, Él bien pudo haber escogido uno de los imperios más grandes que existían en aquel tiempo, con los ejércitos más poderosos y la arquitectura más hermosa, ¿verdad? Y la sabiduría de sus sabios mucho más grande que la del pueblo de Israel. Pero a Dios soberanamente le plació, igual que los mellizos, soberanamente escogió a uno y desechó a otro. Es decir, el mayor tenía que ser servido por el menor, pero a Dios le plació soberanamente que el mayor sirviera al menor. Y de la misma manera Dios no escogió a la mejor de las naciones de los tiempos donde Israel era un esclavo, sino que siendo esclavo lo llamó porque era un pueblo insignificante, y aunque era numeroso no los llamó por eso. Dios hizo uso de su sola soberanía. Él los amó, su amor nos sobrepasa eternamente, hermanos. El amor de Dios nos sobrepasa eternamente. A mí me impresiona mucho cuando algún cristiano dice, yo no sé qué Dios vio en mí que me llamó a la salvación. Algo bueno tuvo que haber visto en mí. Nada, nada, absolutamente nada bueno había en nosotros. En eso se mostró su amor y su misericordia. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No había nada, hermanos. No había absolutamente nada. Y aún así, estábamos en el corazón de Dios. Él bien pudo haber decidido soberanamente decir no. Pero Él decidió decir sí. Él fue el primero que dijo sí, hermanos. Antes de que nosotros le hubiéramos dicho al Señor sí, Él ya había dicho sí. Antes de que nosotros tocáramos la puerta, el Señor ya nos había abierto la puerta. El Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio al pecador, hermanos. El Señor es el que tomó la iniciativa mandando a nuestro Señor Jesucristo a morir en el Calvario. No había forma de ganar el cielo. Cristo tomó la iniciativa, Dios tomó la iniciativa, había un plan predeterminado. No somos salvos al azar. Dios no nos salva porque tengamos alguna cualidad. No hay nada en nosotros. No había nada en nosotros que nos hiciera aptos para el reino de los cielos. Nada. Absolutamente nada. Él sabía que fallaríamos y aún así nos amó. Nos conoció porque Dios tenía un propósito. Él nos predestinó para ser hechos, escuche, Él nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, versículo 29 de Romanos 8. Ese es el propósito, hermanos, de su salvación, que nosotros fuéramos hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El verbo que ustedes ven aquí como predestinó es la traducción del griego proorizo, que significa decidir de antemano, como está escrito en Hebreos 4, versículo 28, si gusta ir a su Biblia. Y aquí está un vivo ejemplo de lo que la predestinación es, hermanos.
Una palabra que ha causado un sinfín de conflictos y de debates. Y que el día de hoy, hermanos, yo no estoy presentándome aquí como para debatir, sino para enseñar el texto. Escuche, a que nosotros fuimos predestinados para tener la imagen de nuestro Señor Jesucristo, como dice el texto. Pero Hechos capítulo 4, versículo 28 nos da una imagen de lo que es la predestinación en una persona. Dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús. Escuche cómo se amontonaron todos contra nuestro Señor Jesucristo. Dice, a quien tú ungiste. La palabra ungiste aquí, hermanos, tiene referencia al Espíritu Santo. No es el aceite literalmente, sino se refiere al Espíritu Santo, a quien tú ungiste con el Espíritu Santo. Versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Hermanos, una de las cosas que nosotros podemos ver aquí es que Jesús fue predestinado a morir en nuestro lugar. En nuestro lugar. Es decir que la Trinidad, hermanos, cuando crearon a Adán y Eva, no fueron tomados por sorpresa cuando ellos pecaron. ¿Y qué ahora qué hacemos? Bueno, ¿qué les parece si nos ponemos de acuerdo y alguno de nosotros muere por ellos? No, hermanos. Ese era el plan eterno. El plan eterno era crear a Adán y Eva y a toda la humanidad. Y el plan eterno también se sabía en el preconocimiento de Dios que en nosotros íbamos a pecar, que Adán y Eva iba a pecar, y aún así dentro del plan estaba la salvación que venía por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso dice el texto, hermanos, sino que la predestinación, hermanos, alcanza a todos aquellos que dice el texto. Es decir, que todas las personas que se reunieron contra nuestro Señor Jesucristo, de alguna manera, hermanos, participaron para que todo esto se llevara a cabo. Y lo hicieron por su propia elección. Ellos no tenían el conocimiento de Dios, pero sin querer estaban cumpliendo todo lo que el Antiguo Testamento había dicho que pasaría a nuestro Señor Jesucristo. Entonces entendemos que aún Jesús fue predestinado a morir en nuestro lugar. Y de la misma manera, Dios, según el versículo 29, predestinó a sus hijos para que fuera formada la imagen de nuestro Señor Jesucristo en ellos. Dios nos salvó, hermanos, con un propósito. Y ese propósito es que la imagen de Cristo se formara en nuestras vidas. Así que concretamente, ¿a qué se refiere Pablo con ser hechos conforme a la imagen de Cristo? La respuesta, hermanos, es doble. Primero, lo entendemos en términos escatológicos, es decir, futuros. Cuando Cristo venga por segunda vez y el creyente sea arrebatado con Cristo, Él será semejante a Él en gloria. Escuchen lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Seremos semejante a Él. Entonces, cuando el Señor venga, hermanos, esa imagen que el Espíritu Santo está formando en nosotros se culminará en la segunda venida de Cristo y seremos semejantes a Él. Escuchen, no iguales a Él, semejantes a Él. Segundo, la respuesta es también un presente continuo, hermanos. Escuchen lo que dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Pero nosotros todos,
con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria como por el Señor el Espíritu. Amén. Refiriéndose al Espíritu Santo. Y este es uno de los grandes ministerios del Espíritu Santo. Hacer que su imagen, la imagen de Cristo, sea formada en nosotros. El Espíritu Santo es el autor principal de esculpir en nosotros esa imagen de Cristo en nuestro carácter. Lo que entendemos por imagen de Cristo es la santificación del creyente, hermanos. Nuevamente repito, lo que entendemos por imagen de Cristo es la santificación de los creyentes. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido, escuche, os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El apóstol Pablo, hermanos, sabía muy bien que esa era la meta de todo creyente. La santificación, y el Espíritu Santo está formando la imagen de Cristo a través de la santificación gradual del creyente, y Pablo lo sabía muy bien. Él escribió Romanos, pero también escribió Gálatas capítulo 4 versículo 19, donde Pablo tuvo que llorar cuando los Gálatas comenzaron a dejar de crecer en la verdad y la santidad. Escuche lo que Pablo escribe: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, si algo es verdad, es que a Pablo le dolía que la imagen de Cristo no estuviera siendo formada en la iglesia de Galacia, porque ese es uno de los propósitos principales del Espíritu Santo. Ahora yo quiero que usted entienda, estas palabras que Pablo acaba de decir en Gálatas 4:19 son inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. A Pablo le dolió que la iglesia estuviera rechazando que la imagen de Jesucristo en ellos. Y yo no puedo más que imaginar que era el mismo dolor del Espíritu Santo contristado, porque la imagen de Cristo estaba dejándose a un lado por seguir nuevamente las tradiciones antiguo testamentarias, que eran por obras y no por la fe. Entonces Pablo sufre y dice que es con dolores de parto. Algo que verdaderamente duele, algo profundamente doloroso, es cuando los hijos de Dios deben de llevar la imagen de Cristo y no la llevan. Y ya pasó un año, y ya pasaron 2 años, 5 años, 15 años, y esa imagen no se alcanza a ver completamente. Sigue siendo una imagen distorsionada desde la caída de Adán. Y ahora que tenemos el Espíritu Santo, seguimos empeñados en crear una imagen distorsionada de Cristo. ¿Qué concordia tiene la luz con las tinieblas? ¿Cómo podemos llamarnos cristianos y seguir viviendo como mundanos? Una imagen completamente distorsionada, un mensaje que se le da al mundo que es distorsionado, llamándonos cristianos y viviendo no como cristianos verdaderos. Es decir, en verdad me ha tocado escuchar a algunas personas, 1 o 2, decir literalmente: si eso es ser cristiano, mejor me quedo como estoy. Eso es triste. Y Pablo aquí en Gálatas 4:19 está expresando todo su dolor. Y casi puedo ingerir que lágrimas cuando él dice: por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. A mí me ha tocado estar en el parto de mis 2 hijos y ver las lágrimas de mi esposa por tanto dolor para poder dar a luz. Y Pablo aquí está sufriendo. Él dice, y usa la palabra: sufro dolores de parto. Me duele hasta lo más profundo el alma de ver cómo ustedes, Gálatas, siguen viviendo una vida alejada de la imagen de Cristo.
Él dice, sigo sufriendo con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, el propósito de las Escrituras, del Espíritu Santo y de Dios es que tú llegues a la madurez. Llegar a la madurez es mostrar el carácter de Cristo, hermanos. Así que el propósito del creyente es ser hecho a la imagen de Cristo. Y si tú no te pareces más a Cristo en su carácter santo, estás demostrando indiferencia al Espíritu Santo, y esto lo contrista, hermano. Esto lo contrista. Es decir, a veces somos tan intolerantes, hermanos, y eso no es el propósito del Espíritu Santo. A veces somos tan desamorados con nuestros hermanos, y eso no es el propósito del Espíritu Santo. Cuando nosotros amamos a nuestros hermanos y cuando somos pacientes con nuestros hermanos, ese es el propósito del Espíritu Santo, formar el carácter de Cristo en nosotros. Pero cuando nosotros nos empeñamos en seguir viviendo en una vida de intolerancia, en una vida de desamor por nuestros semejantes, esto contrista al Espíritu Santo. Ahora quisiera que por favor leyéramos por última vez Romanos 8:29, ya que aquí hay algo más con lo que debemos concluir el texto, hermanos. Dice, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, hermanos, el exaltado Salvador no se considera completo aparte de aquellos a quienes vino a salvar. Jesús primero de entre muchos hermanos, dice el texto. Lo que Dios está haciendo, hermanos, es formar una familia. En Hebreos capítulo 2, versículo 11 dice, porque tanto el que santifica, este es Cristo, como los que son santificados, son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús está formando, Dios está formando una familia, hermanos y hermanas que tengan el mismo carácter de Cristo y que quienes nos vean puedan decir, estos se parecen a Jesús, estos son hermanos. De hecho, cuando nosotros salimos a la calle, ¿qué es lo que dicen? Tú eres hermano, ¿verdad? Sí, sí soy cristiano. Sí, yo también conozco otros hermanos. ¿Por qué? Porque los hermanos se parecen entre sí, hermanos. Es decir, los hermanos, espiritualmente hablando, de acuerdo a lo que estamos viendo, tienen el mismo carácter. Tienen el mismo carácter. Están siendo formados por el Espíritu Santo de la misma manera. Todos los hijos de Dios muestran el fruto. No en la misma cantidad, pero es el mismo fruto. Es decir, que el fruto del Espíritu Santo no puede ser diferente. Puede variar en número, pero no puede ser diferente. Es decir, un árbol de manzanas da como fruto manzanas. No puede dar limones. Algo que sí es cierto es que ese árbol de manzanas puede dar 20 manzanas. Y si tú vas a otro árbol de manzanas, puede dar 50 manzanas. Y otro árbol de manzanas puede dar 100 manzanas. ¿Verdad? Los números varían, pero el fruto es el mismo. Es decir, el Espíritu Santo produce el mismo fruto en todos los creyentes. En mayor o menor grado, todos muestran el mismo carácter. O por lo menos la misma intención, que es la de amar a Cristo. Y la de ser transformados. Y la de amar a sus semejantes, y la de ser pacientes. Pero si alguien es indiferente a la paciencia, al amor, a la bondad, a la benignidad, entonces ese no puede ser hijo de Dios, según las Escrituras. No tiene al Espíritu Santo que está trabajando en él, tratando de formar la imagen de Cristo, que se tiene que ver dentro de la iglesia. No es Jesús mismo el que dijo, en esto os conocerán, en que tenéis amor los unos por los otros. No te van a conocer por ser Pedro, Juan, Lupe. Te van a conocer por el amor que tú tienes por Cristo y por la iglesia y por tus semejantes. En eso sabrán que realmente que sois mis discípulos, dice el Señor. Amén. Una de las incógnitas
más grandes del ser humano es saber cuál es su propósito en la vida. Es saber cuál es su propósito en la vida. Cuesta mucho entender cuál es nuestro propósito en la vida. Y es muy agotador y a veces confuso. A veces tratar de saber ese propósito. Tú le puedes preguntar a un jovencito que está saliendo de la high school y que va para la universidad, ¿y qué vas a estudiar? No saben, hermanos. No saben qué van a estudiar. No saben cuál es su propósito. Les cuesta mucho identificar cuál es su propósito. Bueno, es porque es muy agotador y confuso a veces de tratar de saber ese propósito. Pero una vez, escuche, una vez que una persona sabe que su propósito, como ejemplo, es ser policía, ingeniero o abogado, etcétera, entonces se dedican de lleno a lograr ese propósito. Esto les da sentido a su vida, porque tienen ya un propósito. Y bien pueden ser, hermanos, escuche bien, bien pueden ser personas con una inteligencia superior, que bien podrían ser científicos mismos de la NASA, pero ellos solo encuentran satisfacción en su propósito. Es decir, si es el de ser policía, lo harán con gusto y se esforzarán por ser los mejores policías, porque ese es su propósito. Así es que mientras el no creyente tiene su propósito definido en el mundo, el creyente verdadero puede tener un propósito secundario, es decir, puede ser abogado si él gusta, puede ser arquitecto si él gusta, como profesión ha encontrado su propósito, pero como cristiano puede ser abogado, pero su propósito principal, es decir, el propósito primario, es ser semejante a Cristo en su carácter y debe poner más esfuerzo en eso que en lo secundario. Porque está representando a Dios mismo. Así es que, si tú quieres, puedes poner todos tus esfuerzos en ser un abogado, si ese es tu propósito principal, y olvidarte de formar la imagen de Cristo en tu vida. Si tú quieres, lo puedes hacer. Es decir, si tu propósito es tener una cuenta gorda en el banco, tener un carro nuevo, lograr comprar una casa, si tú quieres, tú lo puedes lograr. Y no quiero sonar como los de la prosperidad, ni de los de la actitud mental positiva. Lo que estoy diciendo es que si eso es lo que tú quieres, tú lo puedes lograr en tus propias fuerzas. Pero cuando tú llegues delante del Padre, de verdad, hermanos, yo no pienso que las cosas vayan a salir muy bien delante de Él. Porque el propósito principal para hacer eso, tendrás que conectarte de Dios es que nosotros tengamos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me encanta, hermanos, para ir concluyendo, la historia del pastor Martin Lloyd-Jones. Él fue un médico de profesión y uno de los más grandes predicadores del siglo XX, que predicó en contra del liberalismo que se introducía a las iglesias fuertemente en su tiempo. Él, como médico, hermanos, tenía un futuro asegurado. Él era muy buen médico, pero resulta que un día conoció la gracia de Cristo y Martin Lloyd-Jones se convirtió en un verdadero creyente. Y escuchen lo que Dios hizo. Dios le mostró que su profesión como médico era temporal. Salvaba vidas que después perdían sus almas en el infierno. Y eso a Martin Lloyd-Jones no le gustó, así que decidió dejar su profesión por predicar el evangelio y se dedicó a salvar las almas de ir al infierno. Esa profesión se le hizo más noble porque era su propósito en Dios. Él encontró mucho mayor satisfacción en trabajar para la obra de Cristo que aún la satisfacción de ser un
médico. Él puso en una balanza, es decir, yo puedo salvar la vida de una persona físicamente en este mundo, pero él de todas maneras se irá al infierno. Esto es en sus propias palabras. Él de todas maneras se va a ir al infierno. Entonces él dijo, oh, yo no estoy haciendo nada comparado a lo que Cristo hizo por la humanidad, muriendo en la cruz del Calvario, salvándolos de la muerte eterna en el infierno. Él prefirió abandonar su profesión de médico y se dedicó a salvar las almas perdidas. Cuán noble profesión y propósito es el que tiene para nosotros. Lo mismo sucedió con el pastor Miguel Núñez. Lea su biografía. Orgulloso de ser un gran médico, él lo dice en sus propias palabras. Colgaba sus títulos en su oficina. Le encantaba eso. Hasta que el Señor se lo lleva nuevamente a República Dominicana y ahí lo pone de lleno a trabajar en el ministerio. Hermanos, no es malo que usted tenga propósitos en este mundo, pero esos propósitos son secundarios. El propósito principal de Dios y en el que el Espíritu Santo trabaja en la iglesia es formando la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Que eso nunca se le vaya a olvidar, nunca lo pase por alto, hermano. Usted puede trabajar si quiere 12 horas si usted gusta. Pero no se le olvide que ese no es su propósito principal. El de usted, hermanos, es que usted tenga la imagen de Cristo en su vida. Que el carácter de Cristo se refleje en su manera de vivir. Somos llamados con el propósito de ser como Jesús, nuestro Salvador. Cuando nosotros volvemos nuestras miradas hacia atrás, a nuestro pasado, a nuestra vida, y vemos todos los cambios que hemos dado, hermanos, no podemos más que decir, yo no lo hice. Yo no lo hice. Dios ha hecho todo esto en mí. Yo no hice ningún cambio. Yo no podría decir, wow, qué cambios he dado por mi esfuerzo. Hermanos, de verdad, a veces ni siquiera me he esforzado. Y Dios ha tratado con mi mente y con mi corazón para que me esforzara. Y le pusiera en sus manos aquellos pecados que no me permitían cambiar y que no le glorificaban a Él. Él lo hizo todo, hermanos. Amén. Ese es el Espíritu Santo formándonos a su semejanza. Hermanos, J.W. Packer dijo, el principal ministerio del Espíritu Santo no es emocionar, sino crear en nosotros un carácter semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el ministerio principal, hermanos. Y nosotros debemos de abrazar ese ministerio del Espíritu Santo y desearlo y anhelarlo y orar por Él. Transfórmame. Haz que el amor de Cristo se refleje en mí. Haz que la paciencia de Cristo se refleje en mí. Debemos de estar quebrantados delante de Dios, arrodillados pidiéndole, Señor, que Cristo se muestre en mí. Hermano, si tú no estás cansado de ser tú, es porque te amas demasiado. Pero llega un punto donde te aborreces a ti mismo, como Pablo lo dijo. Te aborreces a ti mismo, aborreces tus pecados, aborreces tu manera de pensar, aborreces tus actitudes. Hermano, ¿y qué haces? ¿Sigues como si nada o caes de rodillas ante el Señor y le dices, por favor, ayúdame a cambiar? Ayúdame a amar a mis semejantes, ayúdame a ser tolerante con ellos. No me gusta mi manera de ser, no la soporto, estoy harto, asqueado de ser yo mismo. Hermano, si no te da repulsión el pecado que hay en ti es porque lo amas. Si no te esfuerzas realmente en venir a Cristo para buscar ser semejante a Él es porque te amas demasiado a ti mismo. Y no quieres que se te voltee a mirar ni que se te toque con unas pinzas. Hermanos, el carácter de Cristo se refleja en que también nosotros sufrimos las mismas aflicciones que Él sufrió y los mismos rechazos que Él sufrió. Es decir, hermanos, que tenemos que estar dispuestos
a sufrir y a padecer por el Señor, y algunas veces van a pasar por encima de nosotros, y el Señor nos manda a tener tolerancia y a soportar muchas aflicciones y cosas que vivimos en el mundo, y aún de parte de nuestros mismos hermanos que están siendo transformados, Hermano, esfuérzate en buscar del Señor, esfuérzate en caer de rodillas, pero esfuérzate más en que no solamente tus rodillas caigan delante de Cristo, sino también tu corazón. Y tú le puedas decir, por favor, cámbiame. Amén. No me dejes seguir así, cámbiame, por favor. Y esto a menos de que a ti te guste mucho como eres. Pero si no te gusta, cae delante de Él y ruégale que te cambie, hermano. Porque si tú eres un hijo de Dios, es lo que tú más debes de desear. De verdad, te lo digo, de parte de las Escrituras, es lo que tú más debes de desear, ser semejante a Cristo. Pongámonos de pie. Cuando observamos tu palabra, Señor, es como un espejo en el cual nosotros nos reflejamos y nos miramos tan distantes. Miramos la imagen de Cristo todavía tan lejana, con mucho trabajo que hacer. Cuando realmente nos miramos con objetividad, nos sentimos tan pequeños, y tú tan grande, tan hermoso en tu santidad, oh Dios. Sabemos que nunca seremos igual a ti, pero tu palabra nos promete que seremos semejantes a ti, oh Jesús. Semejantes a ti. Te ruego porque ese carácter se ha formado en la iglesia. Te ruego porque ese carácter se ha formado en nosotros. Y que nos ayudes a estar de rodillas delante de ti, clamando porque esa imagen sea formada en nuestras vidas. Que podamos reflejar el infinito amor de Cristo, la infinita bondad de Cristo, su misericordia, todo el carácter santo de nuestro Señor Jesucristo, una vida de pureza y de santidad. Te ruego que sea manifestada en tu iglesia, oh Señor. Obra, Señor, poderosamente en nosotros, y ayúdanos a honrar y a adorar al Espíritu Santo que siempre está ahí, que siempre está, Señor, ahí pacientemente formando a Jesús en nuestras vidas. Ayúdanos a no ser indiferentes, a no causarle tristeza al Espíritu Santo, sino a disponernos para que Él siga trabajando en nosotros. Señor, no nos sueltes, te lo ruego. No nos dejes, y lo digo, Señor, en una forma, Señor, en que sé que tú no nos sueltas, pero nosotros sí lo hacemos contigo. A veces nosotros nos soltamos de tu mano, Padre, ayúdanos, oh Dios, o intentamos hacerlo por lo menos. Ayúdanos, oh Dios, para que nosotros sigamos firmes en la fe. Que sigamos, Señor, en este fundamento firme, Señor, que es el que Cristo y su Espíritu viven en nosotros, con la intención de que como hermanos nos parezcamos unos a los otros. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.